Vamos a orar debido a las redes sociales, ¿ok? Nosotros ya oramos, pero ellos todavía no oran con nosotros, ¿de acuerdo? Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia para pedir tu oportuno socorro. El oportuno socorro queremos pedirte en esta mañana es de que tú nos proveas del entendimiento, que tú nos proveas, Padre, que nosotros podamos comprender y entender tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Que esta palabra que tú me has dado a mí, Padre, que sea el denuedo que yo la pueda predicar. En el nombre de Jesucristo le damos libertad al Espíritu Santo para que a través de las redes sociales se entienda y comprenda también esta palabra y que nada la distorsione, que sea exactamente de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Escritura es un legado, una herencia de parte de nuestro Dios. La Escritura, hermano, es algo que es un tesoro. ¿Saben por qué? Porque todo se va a acabar, pero dice la Escritura que solamente la palabra de Dios nunca la dejará de ser, ¿verdad? Nunca dejará de ser. Entonces, hoy es un día que lo dedicamos a la sanidad. Y yo tengo dos invitados especiales, Erika y también al primo de nuestro constructor, ¿verdad? Vicente se llama él, porque los dos tienen cáncer, ¿qué creen? Entonces, quiero que, muy especial, todos tenemos, pero ya ellos tienen una atención muy especial y quiero que se unan conmigo para poder orar por ellos, ¿no? En este tiempo de sanidad, y que todos juntos nos unamos para que la sanidad no descienda de ningún hombre, sino que descienda de lo alto y que ellos descubran que el mismo Dios de milagros que se manifestó sanando a leprosos, a paralíticos, incluso un muerto que estaba ya 4 días, Lázaro, ¿verdad? 4 días de muerto, le dijo, levántate. Y solo así le dijo, levanta, Lázaro, levántate. Y se levantó, ¿verdad? Entonces, no nomás eso sanó a ciegos de nacimiento, a sordos. Para él, de verdad, el cáncer no es nada para él. Una palabra de él solo basta y para sanarlos. Solo eso, una palabra. Dijo aquel comandante del ejército, ¿verdad? Una palabra tuya bastará para que mi trabajador quede sano. Y en esa misma hora quedó sano, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Pues ese mismo Dios es el mismo Dios de ahora y que ha existido y existirá para siempre. Y entonces creemos que hoy es un día muy bendecido y glorioso donde la sanidad de Dios se ha de manifestar en este lugar, especialmente para ellos. Yo sé que nosotros también traemos, pero no en ese nivel, ¿verdad? Traemos, quizás me duele la ciática, no sé, me duelen los intestinos, me duele la cabeza, me duele lo que traigas, de verdad, ese es el tiempo de sanidad, ¿ok? Quizás tengas diabetes, quizás tengas, pero estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Pero para Dios, enfermedad es igual a sanidad. Él va a sanar toda enfermedad. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Él no distingue si tú traes gripa o tú traes esto o el otro. Él solamente dice, los enfermos sanarán, ¿verdad? Porque Él es nuestro sanador. Pero también hay una enfermedad muy grave que es el alma. Y el alma es donde proceden las demás enfermedades, ¿ok? La mayoría de las enfermedades comienzan en el alma. La amargura, la falta de perdón, el que desde muy pequeño o pequeña has padecido cosas tremendas, ¿ok? Dentro del mismo ciclo familiar donde creciste, donde naciste. De ahí se originaron muchas cosas, ¿verdad? Por esa razón, dice la palabra que yo voy a compartirles a ustedes, el título se llama, me juzgan, pero Él me perdona, pero tú me perdonas. Vivimos en una época donde todos opinan, todos critican, todos juzgan. Las redes sociales se han convertido en tribunales sin misericordia. De verdad, las redes sociales, hermana, publican cosas
hacen cosas, destruyen personas, destruyen familias, las redes sociales. Hoy cualquiera puede destruir reputación de otro con un solo comentario, pero les pregunto, fíjense muy bien, ¿qué pasa cuando el que falla no es otro sino tú, el que juzga? ¿Qué pasa, no? ¿Qué es lo que pasa cuando el que está fallando eres tú el que está juzgando? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:1. En Mateo 7:1, escrito está en la palabra y dice así. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ok. Dice la escritura así, hermanos. Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, si no juzgamos, no vamos a ser juzgados. Y basándome en esta palabra, quiero hacerles 4 preguntas. ¿Qué sucede cuando tus hijos se equivocan y alguien lo publica en las redes? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando tu hermano cae en lugar de un abrazo recibe una condena? ¿Qué ocurre cuando un pastor o un líder o un amigo tropieza y la iglesia cruza la acera para no encontrarse con él? Porque muchas veces hemos visto, bueno, nosotros hemos tenido la experiencia de que vamos caminando y allá viene alguien que conocemos. Y para no encontrarse con nosotros, literalmente se cruza la acera y lo ves tú, ¿no? Y dice, híjole. O sea, te hace sentir terrible porque lo viste que se cruzó la acera y no andas adivinando, se cruzó la acera. ¿Por qué no se quiere encontrar contigo? Punto. Yo no sé si ustedes han sentido eso, pero nosotros lo hemos vivido no una vez, varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando el dedo acusador se convierte en una soga para colgarte? Hermanos, todos somos seres humanos. Es verdad, todos somos seres humanos, nos equivocamos. Sí, es cierto, nos equivocamos, pero eso no significa y no nos justifica el que nosotros, porque somos seres humanos y nos equivocamos, estemos siempre con el dedo acusador y siempre estemos juzgando. Eso no nos justifica. Que la iglesia debe de ser un hospital, no un tribunal. ¿Viste al hermano? ¿Viste a la hermana? ¿Viste lo que hizo? Yo lo vi y se vuelve un chisme. La iglesia no es un tribunal, la iglesia es un hospital. Por eso venimos muchos aquí, porque es un hospital para nuestra alma, donde vamos a encontrar a nuestro sanador que se llama Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos y que en lugar de un abrazo que puede sanar más de 1000 heridas, recibimos una palabra de desprecio o una cruce de cera. Ay, a mí me da gusto cuando veo a alguien, pero cuando digo, ahorita que lo voy a abrazar, pero ¿qué tal cuando antes de llegar contigo se cruza la acera para encontrarse contigo? ¡Pum! Se te cava el piso así abajo literal de ti. ¿Qué pasó? O sea, tú te dio gusto verlo, pero la otra persona se cruzó la acera para no verte. Es terrible eso. Es terrible eso. La trampa del juicio, hermano. Porque al que ofendemos en primer lugar es a Dios. No crean que es a la persona, a Dios. Criticar es muy fácil, pero restaurar, ¿verdad qué difícil es? Restaurar una relación, qué difícil es. Es muy complicado. Pero de verdad criticar, destruir, eso es bien fácil. Muy fácil. Restaurar exige tiempo, oración, paciencia, disposición y cargar el peso del otro. Fíjese lo que tenemos que hacer para restaurar. Y destruir, no, destruir solamente es un comentario, criticar y señalar y opinar y agregarle de nuestra cosecha, ¿no? ¿Verdad? Como el teléfono descompuesto, ¿verdad? No es exactamente lo que me dijo, pero lo que yo le agregué ya va un mensaje distorsionado. Dice en Juan 21:17, hermano. Tenemos este ejemplo de vida en la vida de Job, ¿ok? Estamos hablando de la trampa del juicio.
¿verdad? Criticar, que es más fácil que restaurar. Juan 21, 17. ¿Lo estás poniendo aquí atrás de mí? ¿Sí? Ok. 21, 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nosotros, hermanos, comenzamos a juzgar, pero Dios restaura a través de su Hijo Jesucristo. Pedro fue restaurado, dice: bueno, tú me negaste y yo te restauro, apacienta mis ovejas, ya no te quedes ahí, apacienta mis ovejas, anda, sigue adelante, ¿ok? Y así muchas veces nosotros, pero los seres humanos normales, comunes, nos quedamos atorados en el problema. Y no es así, tenemos que avanzar y perdonar y pasar por alto muchas cosas y faltas. Así como lo hizo Jesús, no se quedó atorado en que Pedro lo negó 3 veces, sino le dijo: solo apacenta mis ovejas, vamos adelante, ¿verdad? Además, publicar errores es cobardía. Cuando nosotros publicamos en las redes sociales, no importa qué red social te dirijas, de verdad, errores de otra persona, ¿te fijaste esto, el otro? O publicas imágenes porque la capturaste en tu celular y lo publicas, eso se llama cobardía. Porque al exponer públicamente la caída de alguien, no ayuda, destruye, ¿ok? Si tú ves que alguien se equivoca, ayúdalo, ayúdala, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en la vida de Noé cuando se embriagó y quedó expuesto, desnudo, de borracho quedó desnudo. Vayamos a Génesis 9, 20 al 23. Vamos a ver cómo tenemos este ejemplo en la vida de Noé, que cuando estuvo borracho quedó expuesto, o sea, desnudo. Cam lo publicó. Fíjense muy bien, Cam lo publicó. Claro que no había Facebook ni nada, pero lo publicó, lo hizo externo porque estaba desnudo, ¿no? Y Sem y Jafet lo cubrieron. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? ¿La de Cam que lo publica o de Sem y Jafet que lo cubren? Sí. Entonces, dice en Génesis 9, 20 al 23. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus ojos, y así no vieron la desnudez de su padre. O sea, no fueron así, sino caminaron hacia atrás hasta cubrir a su padre, su desnudez. ¿Ven? Y esto es un claro ejemplo de que muchas veces nosotros, esa desnudez representa los errores que nosotros cometemos. Y muchas veces se encargan, como Cam, a dejarlos por descubierto, publicándolos, y en lugar de ser como Sem, comprendiendo nuestras debilidades y cubrir eso, ¿no? Es como el esposo o la esposa, le publica las faltas al esposo o a la esposa en lugar de cubrirlas. Y nuestro deber como esposos es cubrir uno al otro, porque descubrir la debilidad de nuestro compañero o compañera, de nuestro cónyuge, no es más que cobardía. Porque aquí eran los 3 hermanos, ¿ok? Cam seguramente fue burlona. Mi papá está todo borracho y desnudo ahí en el centro de la tienda. Y los otros no tomaron esa actitud, sino tomaron la ropa y nunca lo miraron, sino fueron caminando hacia atrás para cubrir a su padre. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Juzgar a otro es hipocresía. Dice en 1 de Juan 4:20. En 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano o a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
O sea, si tú no amas al que está cerquita de ti, ¿cómo dices que vas a amar a Dios si no lo ves? Si al que ves no lo demuestras, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Eso es lo que está diciendo la palabra. El juicio revela orgullo. ¿Creen ustedes que yo puedo estar mejor cuando nomás tengo la apariencia de portarme bien delante de sus ojos? No. Uno debe de ser igual en todas partes, hermano. En todas partes. Pero como seres humanos nos equivocamos. Tarde que temprano vamos a tener un error porque no somos perfectos. Perfecto es Dios. Pero nosotros no somos perfectos. Tarde que temprano vamos a decir una palabra por otra, vamos a tener una actitud por otra y vamos a decir, hacer cosas unas por otras. Pero esos errores, hermano, no quiere decir que es mi personalidad, sino son errores humanos, ¿verdad? O que escribes una palabra por otra y se burlan de ti. Uy, mira lo que escribió y agarran de carrilla, por decirlo así, ¿verdad? De que te equivocaste. Y no es la actitud. Nosotros debemos tener y cambiar esa actitud. Cambiar una actitud como la de Jafet y de Sem, ¿verdad? Cubrir, hermano, cubrirnos unos con otros. Entonces, dice en Mateo 7:5, acuérdense que el juicio que nosotros hacemos no revela más que una persona orgullosa. Creer que yo estoy mejor que otro, Jesús lo llama directamente hipócrita. Dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El fariseo en la parábola del publicano dice en Lucas 18, versículo 9 hasta el versículo 14, dice así, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se exaltó juzgando, hermano. Él se exaltó juzgando, mientras el publicano se humilló y fue justificado. El tronco, ¿se acuerdan lo que leímos en Mateo? El tronco de mi ojo me va a impedir ver la astilla del ojo de mi hermano a quien yo estoy juzgando. El tronco representa mis pecados, mis heridas, mis luchas no resueltas. La astilla representa el error de otro, que parece pequeño en comparación de los grandes pecados que yo tengo, ¿verdad? Jesús nos enseña que primero debo de tratar con mi propio corazón antes de aprender a corregir a alguien más. Tenemos un ejemplo en la vida de David. Dice en 2 de Samuel 12, 4 y 5. David juzgó al hombre rico. Fíjense cómo juzgó David siendo rey. Él juzgó a un hombre rico que le estaba diciendo en esta versión 60, dice 2 de Samuel 12, 4 y 5. Y vino uno de camino, le estaba platicando Samuel a David, que era rey, ¿ok? Le estaba diciendo, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David
Fíjense cómo juzgó, ¿ok? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él juzgó sin saber que se estaba juzgando a sí mismo. Porque después Natán le dice: ese hombre eres tú. Porque le quitó la única oveja que tenía. ¿Se acuerdan que mandó matar al esposo para quedarse con su mujer? ¿Ven? Cuando uno juzga, muchas veces no se da cuenta uno de que se está juzgando a uno mismo. Él estaba juzgando, David se encendió su furor de gran manera contra aquel hombre que le estaba relatando, ¿no? De que había agarrado la única oveja que tenía aquella persona. Y él tenía muchas. ¿Por qué no agarró una de las suyas? Decidió agarrar la única que tenía aquella persona. Y cuando se encendió, pues el furor, el enojo de David, y dijo de gran manera contra aquel hombre, dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y es cuando Natán le revela: ese hombre eres tú, porque tú le quitaste a su esposa. ¿Se acuerdan de ese relato? Sin darse cuenta que aquel mismo era el culpable. Antes de criticar, preguntémonos, hermano. Antes de criticar, preguntemos: ¿ya oré por mi hermano? Antes de publicar, preguntémonos: ¿esto edifica o destruye? Antes de juzgar, preguntémonos: ¿qué tronco debo de quitar en mi vida? Antes de señalar, y preguntémonos: ¿estoy dispuesto a restaurar a esa persona que estoy viendo que está equivocada, que cayó en un pecado? Existe un valor que diferencia el diferir, hermano. Por ejemplo, diferir es que ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, y difieren es distinto a publicar otras cosas negativas. Diferir es edificante. O sea, no estar de acuerdo con algo es edificante. ¿Por qué? Porque yo difiero de esa enseñanza, porque creo que eso no es lo que Dios está hablando a mi vida. Difiero de lo que ustedes quieran. ¿Saben qué? Vamos a pintar de aquí de blanco. No, yo difiero. A mí se me que va a quedar mejor amarillo. Y otros difieren de entre lo blanco y amarillo, y difieren azul y otro anaranjado. Cada quien tiene una perspectiva diferente. Diferir no es pecado, hermano. Diferir no es señalar a nadie. Diferir es bueno, edificante, porque diferir es algo muy bueno. En una familia no todos deben de estar de acuerdo, debemos de tener todos diferir en todo, ¿no? Por eso se reúne una familia a diferir sus opiniones. Vamos a ver, ¿qué opinan? Esta es la situación, vamos a diferir. Y ya uno dice: no, pues yo opino de esto, y hay diferentes opiniones. Entonces sacamos el común denominador de todos, ¿no? Dicen: ¿qué tal? Hablando de colores, ¿no? ¿Qué tal si estaba entre todos el amarillo y el azul, ¿no? ¿Por qué no lo combinamos si nos da otro color, verdad? Y dice: ¿y por qué lo van a pintar de verde? Porque combinamos los colores, ¿no? Y ya quedan contentos todos, ¿verdad? Pero no queríamos verde, pero es que tenían diferentes, y lo más los juntamos y salió un color. Y eso es, ¿no? Entonces, diferir es bueno. Criticar, de verdad, la crítica, porque dicen: ¿me permites hacer una crítica constructiva? Todas las críticas son destructivas. Es mejor edificar, es mejor educar, ¿ok? No criticar. Críticas constructivas destruyen. En cuanto te están diciendo: ¿me permites hacerte una crítica constructiva? No, ya, tú ya estás en una actitud de defensa, de resguardo, tu adrenalina está, pero a todo lo que da, y ya estás predispuesto, ¿no? O predispuesta. Entonces, ¿qué es mejor en lugar de criticar constructivamente? Es enséñalo, edifícalo, muéstrale cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Pero criticar no es bueno. ¿De acuerdo? De acuerdo a la perspectiva de Dios. La crítica no tiene valor. La enseñanza sí. La educación sí. El conocimiento sí. ¿Verdad? Pero criticar no te lleva a ninguna parte. Destruye.
Existe un valor entonces muy grande, el que nosotros en lugar de condenar, mejor vamos a diferir, ¿ok? En lugar de juzgar, vamos a educar, ¿verdad? Tener criterios distintos no significa romper la comunión. Es muy bueno tener criterios distintos, es muy bueno. El desacuerdo es parte de la vida, pero no debe de convertirse en juicio ni tampoco en enemistad. O sea, no vamos a ser enemigos porque opinamos diferente, porque creemos diferente, porque cosas diferentes sabemos cada quien, ¿verdad? Fíjense nomás, fuimos educados cada quien de aquí en una familia diferente. ¿Cómo no vamos a pensar diferentes? Y eso es lo que muchos matrimonios no entienden, pues, porque él fue educado en una familia tan diferente a ella y ella tan diferente a él. Entonces se reunieron y dijeron, ay, nos amamos, vamos a casarnos. Sí, vas a ver, el problema es las diferencias que traen cada quien a su matrimonio. Y esas diferencias van a marcar un gran problema. Eso sucede no nomás en el principio de un matrimonio, sucede en la relación del matrimonio. Miren, los primeros 3 años son terribles, terribles, de verdad son, no, ¿qué talibanes? No, son terribles. ¿Por qué? Porque es el shock y la fricción de los desacuerdos que se están llevando a cabo en esa unión. Es tan importante armonizarlos, ¿no? Y sentarnos y sobre todo que alguien les ayude. No van a poder solos. Alguien tiene que ayudarles dentro de la consejería matrimonial, prematrimonial, matrimonial y darle seguimiento en el matrimonio. ¿Por qué? Porque todas las etapas tienen diferentes situaciones y problemas y en todas las etapas necesitan una ayuda, una consejería matrimonial. No lo van a lograr, hermano, no lo van a lograr. Traen muchas diferencias muy enraizadas y enraigadas en su carácter, cada uno. Y ese es el gran problema. Bueno, tenemos un ejemplo en la vida de Pedro. Pedro y Pablo tuvieron un fuerte desacuerdo sobre la circuncisión y la inclusión de los gentiles, ¿ok? Porque Pablo quería meter a los gentiles y Pedro decía no, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron un encuentro así tremendo. Los dos eran apóstoles y tuvieron un problemón grande, ¿ok? Grande, de verdad. Esto nos enseña de que nosotros como hijos de Dios no vamos a tener problemas. Sí, tenemos que diferencias y que tenemos que sentarnos a platicarlos, ¿no? Y a la luz de la Escritura podemos vencer esas diferencias. Porque yo traigo una verdad, Pablo tenía una verdad y Pedro traía otra verdad y chocaban esas verdades. Porque cada quien defendía su propia verdad. Pero si hubiesen tomado la Escritura como nosotros tenemos ahora, acuérdense que en ese tiempo apenas se estaba escribiendo la Escritura, ¿no? Ellos no tenían la ventaja de decir, a ver, vamos a ver qué Dios dice. Ellos no tenían esa ventaja. Acuérdense que hasta en ese entonces solamente estaban muy poquitos libros. El Nuevo Testamento todavía ni se escribía, ¿ok? Estaban todavía en esa situación. Nosotros tenemos esa gran ventaja. Dice en Gálatas 2, 11 al 14. Vamos a ver ese problema que tuvieron Pedro y Pablo, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando del valor de tener diferencias, ¿ok? Podemos diferir, pero esto no nos tiene que hacer enemigos, ¿ok? Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el 14, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, que eran los judíos, ¿ok? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, está hablando Pablo, ¿ok? Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y les está diciendo, hipócrita, ¿no? Porque vives de una forma, pero haces otras cosas, cosas diferentes. Sin embargo, ambos siguieron siendo columnas de la iglesia. Tener diferencias, hermano, eso no nos lleva a ser enemigos. Somos y tenemos diferentes maneras de interpretar y de entender las cosas, ¿ok? Pero eso no nos debe de llevar a ser enemigos, ni a hacer divisiones, sino a seguir unidos. Pablo y Pedro de verdad siguieron siendo columnas de la iglesia, ¿ok? Pablo y Bernabé discutieron, porque ellos acuérdense que ellos traían muy arraigada la religión judaica, ¿ok? Entonces llega el cristianismo por primera vez a través de Jesús, y luego ya cuando Pablo acuérdense, él ya no está aquí en la tierra, él ya resucitó y está con Dios Padre allá a la derecha, ¿verdad? Del trono, tiene otro trono. Entonces Pablo y Bernabé en ese tiempo pues discutían. Dicen Hechos 15, 2 y 3, que Dios multiplicó la obra. Como Pablo y Bernabé, dice en el versículo 2, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dios, donde quiera que ellos estaban, Dios los usaba para multiplicar, ¿ok? El mensaje que Dios les daba hacía que se multiplicara la obra. Aun cuando ellos tenían dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, grande. Yo imagino que se acaloraron, ¿verdad? Y ellos, a pesar de sus diferencias, continuaban adelante y unidos en el propósito y su llamado, ¿ok? Nuestras diferencias no nos deben de apartar. Familias aquí presentes, sus diferencias con sus hijos, sus esposos, con quien tengan diferencias, no los deben de apartar, porque su llamado es la unidad. Sí diferimos en muchas cosas, pero no debemos apartarnos, debemos seguir unidos, ¿ok? Muchas veces decidimos mal cuando decidimos decir, ¿saben qué? Tú por tu lado y yo por mi lado. A ver, no era malo diferir. Lo malo fue que la conclusión de la diferencia era separarse. Esa fue la mala decisión, ¿ok? Separarse no es la decisión. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Podemos tener diferencias, sí, pero división no, ¿ok? Diferencia sí, pero división no. Las diferencias enriquecen, la división destruye. ¿De acuerdo? ¿A quiénes destruye? Miren, si es una familia con hijos, lo primero que van a destruir son a ellos que dicen amarlos. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es, vamos a hablar esas diferencias. Vamos a ponerlas en la mesa para poder platicar esas diferencias. Porque las diferencias se tienen que engranar. Diferencia no es más que este ejemplo, miren. Estos son dos engranes, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias, estamos chocando así los engranes. Hay que armonizar un engrane con otro para que uno baje o el otro suba. El chiste es que comencemos a girar. Girar es la ciencia del engranaje, ¿verdad? Y el engranaje es la relación familiar, es la relación que nos lleva en todos los sentidos, en todas las áreas donde tú te muevas. Cuando tú chocas con una persona porque tiene diferencias contigo, no es otra cosa más que platicar, discernir cuál es esa diferencia y llegar a ese punto de acuerdo, ¿verdad? Acuérdense que todos tenemos verdades relativas. Y porque tenemos verdades relativas, no son uno mentiroso y el otro no. No, los dos tienen una verdad. Pero lo que pasa es de que en esas verdades chocamos
y queremos implantar mi verdad como la verdad absoluta. Y no es así, eso no se va a suceder, eso no va a pasar. Porque cada uno va a defender su verdad relativa al grado de incluso decir, yo creo que tú y yo no nos entendemos, cada quien por su lado. No, esa no es la solución. La solución es que podamos engranar para que continuemos andando la rueda de nuestra familia. ¿Ok? No es cada quien por su lado. Esa no es la opción. Esa no es la opción. ¿Podemos tener diferencias, acuerden? Sí, pero división no. ¿Ok? Dice en 1 Corintios 12:12. Imagínense lo que les voy a platicar. Imagínense, no se imaginen, solo vean un cuerpo. Y al que tienen delante su cuerpo, ¿no? Mi cuerpo que puede ser tuyo. Miren la diferencia. Qué diferente es entre los dedos de la mano y piensa en los dedos de los pies. ¿A qué diferentes, no? Porque yo no puedo agarrar un sartén con el pie, pero son dedos igual, pero qué diferentes. Pero esa diferencia no me hace separar. No, pues como no eres igual a la mano te voy a mochar. No, eso no es así. Somos un cuerpo y entendamos que somos diferentes. Todas estas partes del cuerpo son diferentes, totalmente diferentes. Fíjense, dice Dios, fíjense lo que a mí me impacta mucho lo que dice Dios. Dice que incluso todos los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Eso dice Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces yo pienso, cuando se me comenzó a caer el pelo a mí, y dije yo, oh Dios, gracias por quitarme todos esos cabellos tontos que tenía, porque ya no me quedó ni uno. Puros cabellos tontos me los quitó, ¿no? Y me dejó los sabios nada más, ¿no? Entonces, eso es Dios, ¿a poco no? Pero Él sabe muy bien, te voy a quitar 5,000 cabellos porque están tontos esos cabellos, ¿no? Ok, quítalos, Padre. Ya los quitó. Entonces, nosotros, hermanos, pero sigue el cuerpo, ¿ve? El cuerpo sigue unido, ¿ve? Sigue unido. Entonces, ¿saben por qué yo les digo cabellos tontos? Oh, porque ustedes no saben. Yo usaba una tejana y con un peinado así muy coqueto. Entonces, eso era tonto, ¿no? Pero ahora ya no está en su tontería. Ahora tengo la sabiduría de Dios. Gracias a Dios, de verdad. Gracias, no saben, de verdad, ¿cómo le doy gracias a Dios? Porque me quitó esos pelos tontos que me tenían todo orgulloso, así como pretencioso, ¿no? Qué tonto, ¿no? O sea, qué tonto valerte de un copetón, ¿no? Que te peinabas así. Qué tonto, ¿verdad? O sea, qué tontería, ¿verdad? Y hoy lo que más me enorgullezco de conocer a Dios. De verdad. Ahora ya los pelos esos ya no me interesan. Ahora solo me interesa mi relación con Dios. Eso me interesa mucho. Eso es lo que busco día a día. Día a día. ¿Ok? Entonces, como dice aquí en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Ven? Así que bajemos al nivel familiar. Imagínense la familia de Raúl. Tiene a Mariana, Daniel, Gabriel, pero ellos cada uno son diferentes. Es como un cuerpo, diferentes. Paola es diferente a Raúl. Todos, y si hacemos las cuentas, bueno, hasta el Doki, que es su perro, es diferente. Todo es diferente. Porque el perro ladra y los otros hablan, pero hablan diferentes, ¿no? ¿Verdad? De verdad, todos son diferentes, pero sí o sí tienen que armonizar, aun cuando sean y tienen que jalar para el mismo lado, porque imagínense yo queriendo caminar y el otro pie para allá. Espérate, tienes que armonizar, vamos para allá, o para la derecha o izquierda o para atrás. ¿A dónde vamos a armonizar? Pero lo tenemos que armonizar. ¿Cómo? Con tu mente. ¿Ven? Por eso Dios nos ha dado inteligencia. ¿Ven? Armonizar las cosas con sabiduría y inteligencia. Así son los problemas familiares. Aunque cada uno jala diferente, piensa diferente, actúa diferente, actitudes diferentes, sí, solamente es inteligentemente armonizar a todos para caminar hacia una dirección. No podemos caminar
Todos, cada quien por su lado. Eso no es familia. Eso es un vecindario. Familia es caminar juntos en una visión. Vamos, ¿cuál es la visión? Fíjense la visión de ellos. No sé si la tengan, pero deberían. La visión de ellos es que todos están en la universidad. Deben de jalar en armonía, en ese sentido, en esa dirección, todos juntos. En la paz, porque se necesita paz, ¿sí o no? No se puede estudiar si no tienes paz. No se puede estudiar donde hay pleitos. No se puede estudiar, no se pueden hacer muchas cosas. Se tiene que armonizar. ¿Y qué se tiene que hacer? Poner a Dios en medio de todos ustedes para que se armonice todo. ¿Por qué a Dios? No por religión, sino porque es la armonía de todo. Porque donde está Jesucristo, ¿qué hace? Glorioso es esa familia. Sin Jesucristo, dice la palabra, ustedes sin mí nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo vamos a armonizar sin Jesucristo? No se trata de religión, se trata de la verdad absoluta. Entonces, una familia debe de entender de que sin Jesucristo no hay armonía. Nada podemos hacer, punto. Y muchos de nosotros somos tan tercos y necios que lo hemos probado una, otra y otra y lo seguimos intentando en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, y no podemos entender de que si miras tantito para atrás, oye, tienes muchos años intentándolo, ¿cuándo vas a parar de intentarlo? Solo te falta que pongas a Jesucristo en medio de ustedes para que todo se armonice. Es todo. Es así de fácil. No como religión. La religión separa. Acuérdense, la religión, no importa cuál sea, va a separar tu familia. Porque uno, este ya se fue con los evangélicos. Este ya se fue con los hermanitos, ¿no? Y nos dicen así como que somos la peste del mundo, ¿no? No, ya son hermanos, ¿no? Ya se junta con los hermanos, ¿no? Es como si fuéramos apestados, ¿no? No, nosotros tenemos... Bueno, yo no puedo hablar de los demás, pero hablo de nosotros. Que nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una doctrina, y se llama doctrina de Cristo, porque hemos entendido que nuestra mente va a ser transformada y convertida como una mente de Cristo. Eso es lo que hacemos aquí, no como una religión. Detestamos lo que hacen las religiones, porque las religiones separan las familias, destruyen la unidad. Totalmente, hermano. No me hables de cualquiera que tú me hables de religión. Todas las religiones destruyen las familias por sus grandes diferencias. Ahora, no nomás, ya traíamos diferencias. Ahora vamos a agregarle la diferencia de nuestra fe. No, pues se destruye. Todo se acaba, hermano. De verdad, ya hay papá y mamá no se hablan. Ya papá e hijo no se hablan. Destruye totalmente. Lo poquito de armonía que podía haber, porque era papá, mamá e hijos, ahora llega una religión y ¡pum! Se acabó. No, pues le echaste una bomba en medio de esa familia y se acaba. ¿Y cuál fue la bomba? Religión. Es por eso que yo recalco, insisto, y de verdad que nosotros no tenemos una religión. Lo que hay que transformar, en Romanos dice, la palabra dice que nosotros tenemos que transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? Lo que la doctrina de Cristo va a ayudarte a tener una renovación en tu manera de pensar como la mente de Jesucristo. Y va a venir la armonía, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a venir una verdad colateral a ustedes que se llama verdad absoluta. El esposo tiene una verdad, no mentira. Pero la esposa tiene una verdad, no mentira. Pero ¿qué creen? Los chavos van creciendo, perdón que les diga chavo, los jóvenes, niños van creciendo y cada quien va agarrando su propia verdad, relativa, ¿ok? Porque es relativa a cada uno, no es absoluta. Absoluto es Dios y la verdad de Dios es absoluta. Es la única verdad absoluta. Pero todos los seres humanos tenemos verdades relativas. Y en una familia, si hay 5, hay 5 verdades relativas. Si hay 10, 10 verdades relativas. Porque ninguno piensa igual que el otro. Y no debemos obligar a que nadie piense como yo, sino debemos aceptar las diferencias que tenemos cada quien y aceptarnos como somos, ¿verdad? Sin imponer nada. El esposo no se impone, ahora piensas como yo, ni la esposa se impone a que piense como ella. No, sino vamos a diferir y aceptarnos en nuestras diferencias, pero vamos a armonizar como un cuerpo. ¿Sí lo comprenden, hermano? Es que es importante comprender este concepto. Recordemos, Dios puede usar incluso nuestras discusiones para multiplicar su obra, ¿ok? Podemos diferir. Ok, vamos. Yo quiero primero
esta mañana le decía yo a mi esposa, fíjese lo que le dije. A Moisés, Dios le dio un cayado de autoridad, que era una vara así grandota, ¿no? Y él se agarraba así, caminaba así, con su vara, donde quiera que él andaba, se acostaba con su vara, se levantaba con su vara, caminaba con su vara, en todas partes andaba la vara, ¿no? Esa vara de Moisés que Aarón oró y reverdeció otra vez, ¿no? Siendo un palo seco, Dios le dio el poder de que volviera a brotar, fíjense. Entonces, ahí hay una enseñanza también. Pero bueno, esta mañana yo le dije a Lali, le dije, mira, así como Moisés, Dios le dio una vara, porque cuando él oró le dijo, viene el faraón detrás de mí con su ejército y tengo un cerro por un lado y por otro y el mar enfrente de mí. Y Dios le dijo, ¿para qué me oras a mí? Si yo ya te he dado un cayado de autoridad y lo traes en la mano, agarra tu vara y parte el mar y pasa con el pueblo en seco. Entonces yo le dije, así como Dios le dio un cayado de autoridad y una vara a Moisés, a mí me ha dado una ayuda que eres tu amor. Yo quiero que tú me des el tiempo, por lo menos de una hora, para poder discutir algo que enseguida quiero hablarlo con la iglesia. Porque sé que tenemos que armonizar en un sentido, hermano. Esa congregación se está edificando, pero es tiempo de que nosotros también comencemos a edificar la iglesia, que son personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero yo tengo que ir con mi vara, que es mi ayuda idónea, y después se los voy a compartir. Vamos a hacer una reunión general y se los vamos a compartir, ¿ok? Pero es en el orden que Dios establece las cosas. No es como yo creo, no es como yo pienso. Y si antes era de que pensaba y hacía, no, ya no. Ahora he entendido de que Dios nos ha vuelto aquí, no para seguir haciendo mi voluntad, sino hacer su voluntad. Entonces su voluntad tiene que estar muy apegada a su verdad. No a mi verdad ni a su verdad de mi esposa, sino a su verdad de Dios, ¿verdad? Nuestros corazones como medida, hermano, es algo muy importante. No, miren, no son los títulos. Ninguna persona puede ser valiosa por los títulos. No son los títulos, no son los milagros, no son el que yo canto bonito o no canto, no son esos. De verdad tenemos un ejemplo en la vida del rey Saúl. Vayamos por favor a 1 de Samuel 15, 22 y 23. Este ejemplo en la vida del rey Saúl fue ungido como rey y tenía un título de autoridad, pero perdió el favor de Dios porque su corazón se desvió. Fíjese, o sea, puedes tener un título, sí, pero cuando tu corazón se desvía, entonces ya se acaba el favor de Dios, ¿ok? Y es importante, miren, a los jóvenes que están en formación, ¿no? En formación quiere decir, pues están estudiando, preparándose, capacitándose. Hay algo muy importante, sobre todo el estudio que ustedes están haciendo, muy importante, es la armonía con Dios. Porque serás un profesionista excelente, con excelencia. El temor de Dios te lleva a la excelencia, ¿ok? Dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Acuérdense que él fue, el título que le dieron fue de rey, ¿verdad? Pero ese título y autoridad la perdió porque simplemente Saúl se desvió su corazón, ¿ok? Por eso que la medida debe de ser nuestro corazón. ¿Qué es en tu corazón lo que tú crees, ok? 1 de Samuel 15, 22 al 23 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces sí podemos obtener un título, pero cuando somos desechados por Dios, ¿de qué te va a servir ese título? De nada. No saben ustedes, de verdad, nosotros como siervos de Dios hemos visto de verdad muchos profesionistas ignorantes despreciados por Dios. De verdad, en la miseria.
ahí abandonados en la mediocridad, aun cuando son personas que están universitariamente, académicamente, con un título, ¿verdad? Pero de verdad, como seres humanos, sin el favor de Dios. Y es una desgracia, ¿ok? Desgracia. Hundidos en alcoholismo, hundidos en el tabaquismo, hundidos en la fornicación, hundidos en otros tipos de vicios, de verdad, como seres humanos, como padres, no sirven. Como compañeros tampoco, porque son contaminantes. No saben hacer más que contaminar a su alrededor. Entonces, el favor de Dios es algo indispensable. Indispensable. Es lo mejor que alguien puede traer en su corazón. El corazón, lo que Dios es, mira además, ¿ok? No va a mirar tu título, Dios va a mirar tu corazón. Dice en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que determina nuestra relación con Dios no es lo que hacemos en público, hermanos, sino lo que somos en secreto, ¿ok? Eso que somos íntegramente. Tenemos un ejemplo en la vida de David. David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? A pesar de sus errores. ¿Por qué? Porque se arrepentía y buscaba siempre la presencia del Padre. Él decía, sí soy ser humano, me volví a equivocar, dicen los de Veracruz, la volví a calabacear, ¿no? Pero me arrepiento y aquí estoy buscando tu presencia, ¿verdad? Nunca vas a dejar de equivocarte, eres imperfecto, somos imperfectos. Vamos a cometer errores, pero hay que buscar el perdón de Dios, ¿verdad? Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? Pero Él dice, yo les diré, no los conozco. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús confronta la religiosidad vacía, porque no basta con decir Señor, sino con hacer, ni tampoco de hacer milagros. Lo que importa es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que importa. No cruces nunca la acera para con nadie, hermano. Nunca hagas eso. Si te lo han hecho a ti, tú nunca lo hagas. Nunca cruces la acera para con nadie, ¿ok? Eso es una grosería, una malcriadeza, una falta de respeto, es algo, una cobardía, ¿verdad? En lugar de enfrentar, vamos, si yo tengo una diferencia, no me voy a cruzar la acera, pues es la oportunidad de que nos vamos a encontrar en la misma acera uno con otro y voy a aprovechar para ver nuestras diferencias. ¿Ve? Dice en Lucas 10, 33 y 34, tenemos este ejemplo en la vida del buen samaritano, porque él no se cruzó la acera, él fue al encuentro del que había sido asaltado y golpeado, ¿verdad? Lucas 10, 33 y 34 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No evitó al herido, se acercó, lo levantó y lo cuidó. Hermano, si algo tienes tú contra alguien, abrázalo, abrázala. Ese abrazo puede salvar más que 1000 palabras. Un abrazo sin palabras, de verdad, cuando hay diferencias, ese abrazo puede salvar más que 1000 palabras que tú quieras decir. No digas nada, solo abraza. Abrazo, ese abrazo habla más que 1000 palabras. Dice en Lucas 15, 20, ¿no? Como último ejemplo, en la vida de un padre que vio a su hijo tristemente irse, ¿verdad? Porque la herencia es cuando alguien muere, ¿cierto? Si el que va a heredar no ha muerto,
Pues no existe herencia todavía, ¿verdad que no existe herencia? Herencia es cuando alguien muere, ¿verdad? Entonces ya están los que van a heredar de la persona que lo que haya dejado, ¿verdad? Herencia no existe cuando la persona está viva todavía, no existe. Dice en Lucas 15:20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y fíjense lo que hizo el papá. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Ven? No le dijo, pero ¿por qué te fuiste? Te gastaste todo lo que te di, la fortuna. No hubo reclamo, no hubo nada. Solamente hubo un abrazo. La reconciliación se da con la verdad absoluta. Y dice la verdad absoluta, no digas nada, da un abrazo. Porque eso da más que 1000 palabras. ¿Ok? No nomás lo abrazó, lo besó. No lo reprendió, lo abrazó, lo besó antes que dijera una sola palabra. Y eso es la enseñanza que nosotros debemos hacer, ¿ok? Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación como iglesia, hermano. Yo quiero que sepan, somos registrados con un ministerio y el ministerio es el ministerio de reconciliación, ¿ok? Lucas 6:37 dice, no juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no serán condenados, perdonad y serán perdonados. Jesús establece una regla espiritual, la medida que usamos será la medida que recibamos, hermano. Condenar a otros abre juicio sobre nosotros, perdonar abre la puerta de misericordia ante Dios. El perdón no es opcional, es un mandato que refleja el corazón de nuestro Padre Celestial. Tenemos un ejemplo en la vida de José. ¿Qué le hicieron a José el soñador, hermano? ¡Qué barbaridad! Él tenía una túnica de colores, ¿verdad? Sus hermanos se la rompieron, mataron un cordero, lo embarraron de sangre, le dijeron a su papá de que un león lo había atacado y que no pudieron hacer nada y nomás lo pudieron rescatar esas garras que quedó de ese traje que él tenía y que lucía. Y en cambio, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo metieron a un pozo vacío de agua y ahí lo tuvieron y los hermanos arriba estaban diferiendo de que si lo mataban o no a su propio hermano. Y determinaron, uno de ellos le dijo, no hay que matarlo, es nuestro hermano, vamos a traer condenación, mejor vamos a venderlo. Y pasaba una caravana por ahí y lo vendieron como esclavo. Fíjense las cosas que le hicieron, ¿ok? Entonces, él estuvo como esclavo, fue vendido, allá estuvo con Potifar, y de allí, pues, él estuvo como constructor, así como los constructores que tenemos aquí, construyeron de parte de Dios, y él, José, de verdad, fue incluso injuriado por la mujer de Potifar, lo enviaron a la cárcel, halló gracia porque primero hay que encontrar gracia delante de Dios para encontrar gracia delante de los hombres, y eso es lo que pasó con José. José, allí en el carcelero, él es el que dirigía la cárcel después, José, ¿no? Y un día, pues, cayeron los coperos del faraón, cayeron a la cárcel, y pues él les platicó y todo, y él sabía de que él podía interpretar sueños. El caso es de que pues ahí lo trajeron a José. El punto es de que de repente estaba el faraón y en segundo lugar era José, y trajo a toda su familia, y eso es lo que vamos a ver aquí. O sea, se los parafraseé porque el leerle todo el capítulo 50 de Génesis me va a llevar más tiempo, mejor se los parafraseo para que tengan una idea de la historia, de la vida de José, ¿ok? En Génesis 50:20 dice, vosotros, ya se está dirigiendo a sus hermanos, ¿ok? Él está diciendo a sus hermanos cuando él los manda a llamar, y porque no había comida, no había comida en ninguna parte más que en ese lugar. Entonces les dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios siempre tiene propósitos, hermano. Dios no se mueve por casualidad. Si Dios te trajo a esta familia, Gabriel, Daniel, Mariana, si Dios los trajo a esa familia, Dios no los trajo nomás porque sí. Ustedes tienen un propósito en esta familia. Si Raúl y Paola
están unidos y no han sabido cómo llevar las cosas, de verdad tienen un propósito. Hay que buscar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es el motivo y la causa por el cual nosotros somos una familia. Hay que buscar ese propósito, porque muchas veces no entendemos, Gaby, no entendemos, Amalia, no entendemos, hermanos, no entendemos por qué muchas veces. Hasta yo en un momento dado he dicho y llegué a pensar, yo no debería haber nacido en esta familia. Yo creo que Dios se equivocó, debería haberme puesto en otra familia, no en esta, porque esta familia es una desgracia. Cosas que yo dije en mi juventud, ¿ok? Entonces, hoy que comprendo estas cosas de que si tú estás en una familia, hay un propósito. Y Dios no se equivoca. Hay que buscar ese propósito. Tú, Mariana, Gabriel, Daniel, tienen una mamá y un papá, el que Dios les tiene con propósito. Y ese propósito hay que buscar. Hay que buscar con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Porque ya vemos que el propósito de una mujer y de un hombre no es el propósito. Ese no es el propósito. El propósito va mucho más allá de nuestras fronteras mentales. De verdad, mucho más allá. Y cuando encontremos el propósito de Dios, encontraremos la felicidad, como lo encontró José, diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes pensaron mal de mí, pero Dios tenía su propósito, porque yo soy el medio que Dios está usando para darles comida ahora a todos, ¿verdad? Y subsistieron y vivieron allí y se multiplicaron allí por causa del propósito de Dios. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron y ese perdón salvó a toda una nación, porque de ahí se comenzó a hacer grande el pueblo hebreo. Y después viene la esclavitud, ¿se acuerdan? Porque se estaba haciendo tan grande, tan grande. Los egipcios decían, ¡qué bárbaro, estas mujeres son fuertes! Hay que comenzar a esclavizarlas, ¿no? Porque después van a tener dominio sobre nosotros. Los egipcios decían eso, ¿verdad? Entonces los esclavizaron y luego ya viene pues Moisés, Dios a través de Moisés a liberar. Pero eso empezó con José, ¿verdad? Y pasaron ¿cuántos años? 400 años, hermano. 400 años pasaron y todo eso pues lo vemos. Entonces el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios. Nuestra iglesia, hermano, es un hospital, no un tribunal. No venimos a juzgar. ¿Quién no vino ahora? No venimos a juzgar, venimos a disfrutar la presencia de Dios, ¿verdad? A disfrutar. Nuestra iglesia es un hospital, no un tribunal. Un hospital recibe enfermos, no los rechaza, ¿verdad? La iglesia recibe a los pecadores. ¿Para qué? Para restaurarlos. Dice en Mateo 9:12, hermano. En Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso mis invitados ahora, ¿no? Vicente, Erika, mis invitados importantes para Dios, pero también para nosotros y nuestras vidas. Y nuestra iglesia que los abraza con amor. Y que todos juntos vamos a orar por ustedes, de verdad. Y vamos a llevarlos al camino de la sanidad. Porque creemos, el diagnóstico médico para Dios no es nada, ¿verdad? Porque cuando tú recibes un diagnóstico de esa naturaleza, te desanima, te desalienta y todo, pero Dios te da esperanza. Nuestro llamado es reconciliar, no destruir, hermano. Dice en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y quién es el médico? Jesucristo. Él es nuestro médico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta reunión, Él solo, no necesita, Él solo hace de esta reunión gloriosa por su sola presencia. Esto se hace glorioso porque Él está aquí en medio de nosotros. ¿Sí lo comprenden? Sí, hermano. Es que de verdad esta reunión es gloriosa por su sola presencia. Nuestro llamado a reconciliar, no a destruir, porque Dios nos manda a unirnos en familia, a ver las diferencias, a resolver nuestras diferencias. Dice en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
y nos dio el ministerio de reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es la palabra reconciliación. Cuando nosotros decimos, pues échale ganas. A ver, ¿dónde dice eso, échale ganas aquí? Yo que he estudiado tanto la palabra, yo nunca he visto que échale ganas esté aquí. Pero me detengo aquí en Josué 1:8 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Uy, eso está mejor que echarle ganas, porque no es una palabra bíblica, pero esforzarse es una palabra de Dios. Tiene poder restaurador, ¿ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esforzarnos, y reconciliación se trata con Dios primeramente, ¿okay? La murmuración, fallamos a Dios. Pero cuando nosotros nos reconciliamos, paramos la murmuración y nos reconciliamos con Dios, ya no murmurando, ¿verdad? Acuérdense que para el chismoso no es chismoso, necesita un chismoso y una oreja. Si no, no hay chismosos. De verdad, un chismoso no puede vivir solo o sola, necesita una oreja. Si ya encuentra la oreja, entonces ya se completó el chisme, ¿no? Porque, a ver, ¿en el baño chismorreas? No, pues ¿con quién? ¿No? Yo necesito salir a la puerta, ir a chismearle a alguien, ¿no? Decírselo, platicárselo. ¿Qué querés? ¿No? Ay, hasta agarramos así una actitud así. No, verás lo que te voy a contar. A ver, siéntate. No, así paradito. No, ¿verdad? Eso, hermano, el chismoso siempre va de par. El orejón o la orejona y el bocón, ¿verdad? O la bocona. Porque no pueden vivir uno solo, siempre los dos. Van así, ¡fum! Los dos. Dice, la chismosa, no, tú también, porque tú te involucraste en oír ese chisme. Entonces los dos son chismosos. Uno lo oye y otro lo habla, ¿verdad? Porque el que lo oye, ¿qué creen? Va a buscar otro para decírselo. Anda buscando. Es como sí, es como el COVID, ¿no? Así se va contagiando. Ya respiraste eso, o sea, absorbí, ya te contagiaste. Lo vas a tener que soltar. Y andas, te quema por dentro. A ver, ¿por qué no te quema la palabra y andas evangeliando? No, el chisme quema, de verdad lo tienes que soltar. Mi pecho no es bodega, yo lo tengo que platicar. Y vámonos, ¿no? Y ahí va el chisme, ¿no es cierto? Una cosita así. Es por eso que yo como pastor, hermano, cuando oigo algo que está pasando aquí, yo mejor lo saco desde aquí y lo abro para que se pare el chisme. ¿Saben qué? No lo oigas distorsionado. Esto está pasando. Cuando yo les hablé de que Iván ya no iba a venir, yo se los dije, Iván no va a venir porque él me lo dijo. Yo ya no me siento a gusto en esa iglesia. Y se los dije a ustedes, ¿no? Para que no levantar chisme. ¡Pum! Se acabó, ¿no? Y así, ¿verdad? Es mejor que dejar que esto circule. ¿Y por qué Siria? ¿Y quién? ¿Y por qué no se sentirá a gusto? A ver, ¿por qué? O sea, y se hace el chisme, ¿no? Entonces mejor, ¿saben qué? A mí me lo dijo, no me lo mandó decir, a mí me lo dijo. Ya no me siento a gusto allí. Y no le pregunté por qué, solamente dije, ¿no te sientes a gusto? Pues por más que yo quiera hacerte sentir a gusto, no se trata de ustedes, no, pues son pautas para el chisme, ¿ve? Mejor pararlo, decir, se acabó, ya no van a oír la moto ahí que vengan, y se acabó, ¿no? Es su decisión. Acuérdense, aquí estamos no porque tenemos que estar, estamos porque anhelamos estar en la presencia de Dios, y aquí obtenemos la naturaleza divina de Dios. ¿Cuál es? El conocimiento. El conocimiento. Él es, segunda de Pedro 1:3, dice que Él nos ha dado de su divino poder. ¿Qué nos ha dado? Su naturaleza divina a través del conocimiento. Entonces, eso es lo que vienes a buscar aquí. Conocimiento, que es la naturaleza divina de Dios. Y eso es, no viene a buscar una religión, pero no es a fuerzas. No es que tengo, es porque yo quiero estar ahí, aprendiendo cada vez que voy a ese lugar, aprendo cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas, hermano, estamos aprendiendo. Vamos, por favor, a Juan 8. Tenemos otro ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesús, con una mujer adúltera.
Ayer en la reunión de mujeres hablaban de esta mujer adúltera, ¿verdad? Dice en Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a una mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no la condenó, la perdonó y le dijo, y le dio una nueva oportunidad. ¿Ven? Es así como nosotros, por más que sea grave el error y pecado, nosotros, ¿quién somos nosotros, hermano? Para condenar. ¿Quiénes somos? Si Jesús está perdonando todavía porque no ha venido el juicio, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Tenemos que tener una actitud de perdonar también a quien nos ofende y de perdonar a otras personas que ni siquiera sabemos. Solo tenemos que hacer eso, perdonar. Como también a nosotros nos han perdonado. Antes de condenar, recordemos que nosotros también hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Antes de señalar, recuerden que nosotros somos una iglesia, un hospital de almas, hermano. No para juzgar a nadie. Si un día encuentran a alguien que vieron aquí y ya no lo ven, y si lo encuentran, salúdenlo, no le saquen, crucen la acera. Salúdenlo, abrácenla. ¿Sí me explicó, hermano? Ese es el mandato de Dios. Antes de discutir, recuerda que tu llamado es reconciliar. ¿Ok? Tenemos nuestro llamado de reconciliar. Y preguntémonos, ¿soy un juez que condena o un hermano que restaura? Preguntémonos eso, ¿no? Y puede ser el esposo o la esposa. A ver, ¿soy el esposo que condena o el esposo que restaura? ¿Soy el papá que condena o el papá que restaura? Y eso, o sea, tranquilo, si te dieron motivo para que te enojes, tú debes de preguntarte igual. ¿Soy el papá que condena o el papá que restaura? ¿Cómo? ¿Qué eres? ¿No? Y eso cambia la perspectiva cuando te haces esas preguntas, ¿verdad? Porque dices tú, no, ya se cometió, no hay remedio sobre eso, es un hecho realizado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a restaurar, vamos adelante y juntos, ¿no? Porque lo más difícil es la restauración. Condenar, juzgar y eso es bien fácil, ¿verdad? Es que quisiera yo quedar más tiempo aquí, pero el tiempo me va acortando cosas, pero yo quiero terminar con una oración por ustedes, ¿ok? Porque es un tema bastante delicado. Me juzgan, pero Él nos perdona. Y así nosotros tenemos que tener esa actitud de nuestro Padre. El perdón también, ¿ok? Perdonar, no juzgar. Señalar no es bueno, porque señalar, ese señalamiento, no crean que es así. Se convierte en una soga para colgar a alguien. Y de verdad, siempre termina en una soga para colgar a alguien. Cuando señalamos, termina en una soga. Y ya no más falta que le pateen el banquillo para que se cuelgue, ¿verdad? ¿Y quién es el que patea el banquillo? Tú le pusiste la soga. El otro que viene enseguida de ti es el que le va a dar la patada al banquillo para que se quede colgado. Entonces, pero tú le pusiste la soga al señalar a esa persona. No señalemos, no juzguemos para que no seamos juzgados. Mejor manifestemos el perdón, el amor que Dios nos ha dado en abundancia para todos y principalmente para los de tu casa. El amor no se demuestra en decir te amo. El amor se demuestra sentarte con esa persona que tienes diferencia y decir, sé que te he ofendido o no sé, pero noto que tú tienes algo contra mí. Sentarte con esa persona y ver qué diferencia está sucediendo ahí. Y en amor, hacer las cosas, ¿ok? En amor. ¿Por qué? Porque el amor es unidad. El amor de Dios es unidad. El amor de Dios es perdón, el amor de Dios es misericordia, el amor de Dios es clemencia, el amor de Dios es piedad. Ese es el amor. El amor, dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Entonces manifestemos el amor desde casa, para poder manifestar el amor a las siguientes personas que les corresponde también recibir amor, ¿ok? Que es nuestra parentela. ¿Quién es nuestra parentela? Miren, cuando estamos bajo un techo,
vive papá, mamá e hijos. Esa es la familia. ¿Y los parientes quién son? De la familia de donde salimos, que son mis papás, los papás de ella, y mis hermanos, mis hermanas. Esa es parentela. Mi familia es las que viven bajo un mismo techo. Papá, mamá e hijos. Esa es la familia número 1. Y es la que debemos proveer de lo principal, el amor y la comprensión y el entendimiento. Número 1, de verdad. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, tendrás ese primer lugar en tu familia. Si no, no existe esto, no existe armonía. Porque es donde dice la palabra, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y eso es verdad. Y los que hemos intentado hacerlo sin Dios, sin Jesucristo, hemos cerrado siempre. Y de verdad nomás es cuestión de voltea tantito para atrás y vas a ver tu vida. Todo un fracaso de intentos. Entonces veamos hacia lo bueno que es armonizar en Jesucristo. ¿Okay? Vamos a orar. Les pido pongan sobre sus pies. Padre amado, estamos en tu presencia. Hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos caído en la trampa de juzgar a nuestros hermanos. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos cruzado la acera para no cruzarnos con el hermano, con la hermana, en lugar de abrazar, por las veces que hemos señalado en lugar de restaurar. Hoy, con todo nuestro corazón, te pedimos que nos des un corazón como el de Jesús, que se acercó a Zaqueo y lo transformó con un simple gesto de amor sentando a su mesa. Danos la valentía de mirar los que han fallado en contra nuestra, no con condena, sino con compasión, no con juicio, sino con misericordia. Haznos una iglesia que sea hospital y un refugio donde los caídos encuentren restauración y los heridos hallen sanidad. Que podamos ser uno, como tú y el Hijo son uno, para que el mundo crea que hay unidad en ti, Padre. Que cada crítica se convierta en una oración y que cada murmuración se transforme en intercesión y que cada juicio se cambie por un abrazo. Que podamos vivir el ministerio de la reconciliación, levantando nuestros hermanos y caminando juntos hacia la cruz, a ese sacrificio que nos ha dado un pacto, un nuevo pacto entre tu Padre y nosotros. Hoy declaramos que no cruzaremos la acera para no cruzarnos con el hermano y la hermana, sino que lo abrazaremos, restauraremos y amaremos, porque quien mucho nos ha perdonado eres tú. Muchos sabes, Padre, que te hemos fallado, pero también muchos saben y sabemos de que tú nos has perdonado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.